Expo. En una zona envidiablemente céntrica, Hampton, Guadalajara Expo cuenta con desayuno, transporte al aeropuerto y habitaciones cómodas y listas para explorar Guadalajara. Además, cada fin de semana tienes 3x2 para que disfrutes la ciudad del inicio del viernes al final del domingo. Hampton by Hilton. Más información y reservaciones al 33-15-98-90-00. Hampton by Hilton. Conectando sabores y compras en el corazón de Guadalajara. Now, at Real Radio, it's time for a live show. And it starts right now. Real Radio. Esto es Real. Con Gonzalo Oliveros. Bienvenidos sean a Real en esta mañana de Reyes. Bueno, ya llegaron los Reyes para quienes haya llegado. Ojalá y así sea. Ojalá y efectivamente tengan todo lo que merecen a partir de la llegada de los Reyes. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Un gusto estar con ustedes en radio-real.com, en Claro Música, en TuneIn Radio, en los dispositivos Alexa, en Instagram y en Facebook, en este 6 de enero del 2026. Gracias. Me da mucho gusto poderlos saludar. Estoy comenzando 10 minutos antes porque hay mucha información y estoy muy interesado en que la podamos dilucidar entre ustedes y nosotros. Ayer a las 11 de la mañana, pues pasó lo que tenía que pasar. Nicolás Maduro llegó a el juzgado allá en Nueva York, en donde de frente, sin bajar la vista, tras de saludar a la gente que estaba alrededor, se presentó como el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Se dijo secuestrado, dijo que se atenía a la Convención de Ginebra y escuchó los cargos, tanto él como su esposa, que le hace la justicia norteamericana. A la mitad de la audiencia, un venezolano le gritó que iba a pagar todo lo que había hecho. Maduro lo encaró, dijo que quería decir un discurso. El juez le dijo que no era el momento. Calló a ambos y continuó la audiencia, que duró nada. Bueno, duró lo suficiente como para que los famosos dibujantes de la corte allá en Brooklyn pudieran hacer los bocetos de Nicolás Maduro. Estos bocetos que ya están dando la vuelta al mundo como la imagen de un dictador caído en desgracia. El dictador, pero no la dictadura. El dictador, pero no la dictadura. Aquí, Nicolás Maduro. Aquí, la imagen de un hombre que tenía todo hace una semana, que bailaba, se reunía con otros y terminó así. En las calles de Nueva York, los manifestantes venezolanos en contra de quienes pedían la liberación de Maduro. Venezuela, yo, we are Venezuela, you are not my country. What part of Venezuela you are? 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 You are not from my country. You are from my country. You are not from my country. You are not from my country. No volverá. No volverá. We want justice, you say how. Release Maduro right now. Release Maduro right now. Preparados. Ahí tú lo debiste, hija de puta, perra, nigger. That's what we're doing. That's what needs to be done. That's U.S. Los venezolanos, Nigga, africana, country, you are not from my country. Don't be stupid. You are not from my country. I love the Marine. God bless her. God bless America. You support his imprisonment. La mejor operación quirúrgica que necesitaba el pueblo venezolano. No importa, no importa. los venezolanos furiosos por los que protestaban en contra de la violación al derecho internacional. That's twice now, bro. Yo lo sé, mi rey, pero déjalo.
La confrontación entre lo políticamente correcto y la realidad. Esta imagen en directo de Caracas es el edificio de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, donde en estos momentos Delcy Rodríguez se convertía en la presidenta constitucional venezolana, no interina porque tendría que llamar a elecciones. Y nuestro cielo sagrado. Y sobre todo, jura la búsqueda incansable de la prosperidad de nuestro pueblo. Lo jura. Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas. Juro por el comandante Hugo Chávez, que dio vida a millones de venezolanos y de venezolanas, les devolvió la dignidad como ciudadanos y como ciudadanas. Juro por Jorge Antonio Rodríguez y en su mirada juro por los niños de Venezuela, por las niñas de Venezuela, por nuestra juventud, por garantizarles porvenir y futuro a nuestros niños. Juro por mi madre, por mi hermano Jorge, por mis sobrinos, por mi familia. Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. Y ahí también en la misma Asamblea Popular, el hijo de Nicolás Maduro. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Y aquí estamos firmes para lo que tengamos que llorando hacer por su padre. Patria. Los amamos mucho. Ahí, Delcy Rodríguez saludando a los embajadores de China, de Irán y de Rusia para comenzar su mandato como nueva presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Y en las calles. Esto pasaba en los alrededores de la Asamblea Nacional. El régimen chavista detuvo a 7 periodistas. Caro Amoroso, estamos con vos. Así lo consigna el comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa de Venezuela. 7 periodistas y trabajadores de la prensa han sido detenidos durante la mañana y primera hora de la tarde de este 5 de enero, la mayoría de ellos en la Asamblea Nacional y sus alrededores. Hasta ahora, consigna el comunicado, 3 fueron liberados y urgimos a las autoridades para que todos sean puestos en libertad inmediatamente. Repito, 7 periodistas fueron detenidos en la Asamblea Nacional de Venezuela y sus alrededores. 7 terminaron siendo 14 periodistas detenidos. Ellos por haber publicado que estaban a favor de la detención de Nicolás Maduro. Algunos de ellos, para 4 de ellos, el destino es totalmente incierto. 3 de ellos fueron excarcelados, pero 7 en total fueron detenidos y otros 4, por supuesto, hay una exigencia de que sean excarcelados inmediatamente. De los colectivos. Ahí se ve a la gente en la calle reportando, siendo inspeccionada por guardias civiles, la Guardia Nacional Venezolana, y luego siendo encarcelados. Ahí revisándolos.
revisando a la prensa. Eso no son militares, mira. Así que la dictadura está vivita y coleando. María Corina Machado mandó un mensaje a través de redes sociales agradeciéndole a Donald Trump. Gracias por haber convocado a esta reunión de emergencia. Y en las Naciones Unidas, Héctor Vasconcelos, de México. El gobierno de México ha hecho explícita ya su posición de condena a la agresión militar del pasado 3 de enero contra objetivos en territorio de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones no deben permitirse, pues constituyen un severo golpe a la Carta y al multilateralismo. México quisiera precisar los siguientes 4 puntos. Número 1. La proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de todo Estado es el fundamento del derecho internacional, sin importar el país o el gobierno de que se trate. 2. La retórica que apunta hacia un escalamiento o expansión de las acciones militares, incluidos otros países de nuestra región, amenaza la estabilidad regional. 3. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad y sobre todo la obligación de actuar de manera decisiva y sin dobles estándares ante violaciones graves a la Carta y para restablecer la paz y la seguridad internacionales en estricto apego a lo dispuesto en su artículo 24 y observando el artículo 27. Para quien no lo sepa, este señor Héctor Vasconcelos es hijo de José Vasconcelos. 4. Corresponde a los pueblos soberanos decidir su destino y encontrar soluciones pacíficas, democráticas y negociadas a sus diferencias políticas en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos. Los cambios de régimen por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales no solo son actos contrarios al derecho internacional, sino que históricamente han agudizado conflictos y fragilizado el tejido social y político de las naciones. Señor presidente, estimados colegas y estimadas colegas, a pesar de las diferencias políticas entre nuestros gobiernos, América Latina y el Caribe se han forjado como una zona de paz. Colectivamente hemos recurrido durante décadas ya a los mecanismos políticos y jurídicos disponibles de solución de controversias. La violación actual de este frágil equilibrio pone en grave riesgo la estabilidad política y la seguridad de la región, así como el bienestar de nuestros pueblos. Quienes justifican estos actos niegan la historia independiente de América Latina y el Caribe. Historia llena de dictadores y tiranos. México, firme en sus principios constitucionales de política exterior y su vocación pacifista, reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes. Reitero el llamado de la presidenta de México a que la ONU haga más por solucionar este y otros conflictos, incluyendo a través de gestiones de su secretario general.
Frente a los acontecimientos del pasado 3 de enero, México refrenda su disposición de apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que promueva la paz en la región. Venezuela lo rechazó. Finalmente, no podemos pasar por alto que esta sesión del Consejo se haya celebrado hasta hoy, cuando lo que tenemos ante nosotros es una grave situación que pone en riesgo la paz y la seguridad internacional. Rápidamente, dense cuenta cómo están sentados. México y a la izquierda, Venezuela. Gracias, señor presidente. Argentina pensó distinto. Señor presidente, el gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron a la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el gobierno argentino en 2025, mismo año en el que la República Argentina declaró también organización terrorista al Tren de Aragua. La República Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y al mismo tiempo abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, de conformidad con los principios del derecho internacional, y pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario, que hundió al pueblo de venezolano en la pobreza y que obligó a que 8 millones de venezolanos tuvieran que escapar de su país. Señor presidente, el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro no solamente ha constituido una amenaza directa para los ciudadanos venezolanos por la violación sistemática de los derechos humanos, la apropiación de los recursos del país y la destrucción de las instituciones democráticas, sino también para toda la región, al liderar y exportar sus redes de narcotráfico y crimen organizado. Desde la asunción del presidente Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela. En marzo de 2024, cuando otros optaron por la inacción o la ambigüedad, la Argentina otorgó asilo diplomático a 6 líderes opositores venezolanos, asumiendo un enorme desafío para nuestra representación en Caracas. Posteriormente, tras denunciar el carácter fraudulento del resultado enunciado en las elecciones del 28 de julio de 2024 y reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo, la Argentina fue expulsada de Venezuela. Nuestra embajada, donde permanecían los asilados, fue objeto de un asedio permanente. A pesar de estas presiones, la República Argentina mantuvo intacta su convicción de continuar denunciando la situación venezolana y de actuar en todos los foros internacionales disponibles para que Venezuela pueda volver a abrazar la libertad y la democracia. Señor presidente, no es esta la primera vez que la Argentina se pronuncia ante este Consejo de Seguridad sobre la situación de Venezuela. El pasado 23 de diciembre expresamos nuestra profunda preocupación por el deterioro institucional y humanitario, señalando que los desafíos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro trascendían el ámbito interno y repercutían negativamente en la estabilidad regional, constituyendo una amenaza concreta para la seguridad del hemisferio. En ese mismo sentido, el presidente Milei manifestó en la cumbre del Mercosur que la Argentina saludaba la presión de los Estados Unidos, destinada a liberar al pueblo venezolano. Hoy, la comunidad internacional se encuentra ante un nuevo escenario que plantea un doble desafío: acompañar una transición democrática genuina en Venezuela y contribuir al restablecimiento duradero de la paz y la seguridad en nuestra región. Frente a ambos desafíos, la República Argentina está lista y dispuesta a colaborar. Reafirmamos nuestro firme compromiso con el pleno retorno de la institucionalidad y del Estado de Derecho en Venezuela, velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y la prosperidad del hermano pueblo venezolano, así como nuestra determinación de continuar luchando
contra el flagelo del narcoterrorismo y de quienes contribuyen a su financiamiento. El proceso que hoy se inicia requiere del compromiso firme y coordinado de todos aquellos países que han acompañado al pueblo venezolano en su larga lucha, para que Venezuela pueda dejar atrás más de 2 décadas de crisis política, humanitaria y social, y pueda finalmente reencontrarse con la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la prosperidad económica. Ahí Argentina. Señor presidente, finalmente, la República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, en clara violación de sus derechos humanos, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país. Muchas gracias. Ahora, escuchemos a la Gran Bretaña. El pueblo venezolano lleva años sufriendo. Este consejo se reúne ahora en un momento clave para el futuro de Venezuela. Las acciones de Maduro crearon niveles extremos de pobreza, represión violenta y de fracaso de los servicios básicos. El régimen que él encabezó precipitó una crisis de desplazados que afectó a toda la región. El Reino Unido tiene claro desde hace tiempo que Maduro se aferraba de manera fraudulenta al poder. Hasta ahora, el Consejo Electoral Nacional de Venezuela no ha publicado los resultados completos de las presidenciales de julio de 2024. Hay informes nacionales e internacionales independientes que también arrojaban irregularidades significativas y falta de transparencia. El Reino Unido quiere que haya una transición segura y pacífica, un gobierno legítimo que refleje la voluntad del pueblo venezolano. Se merecen un gobierno que refleje lo que votaron en las urnas y que logre un futuro más estable y próspero para todas y todos los venezolanos. Dinamarca desea recordar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Dinamarca no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, tras la falta de transparencia e integridad de las elecciones presidenciales de 2024, las cuales no cumplieron con los estándares democráticos básicos. En el intento de Maduro por aferrarse al poder, su régimen autoritario se volvió cada vez más opresivo. Su régimen es responsable de haber cometido violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos contra sus conciudadanos y debe rendir cuentas por ello. Las víctimas de los crímenes del régimen de Maduro deben ser escuchadas. Y también las víctimas de sus supuestos crímenes de lesa humanidad. El pueblo venezolano tiene derecho a la democracia y a la libre determinación, ejercida mediante procesos democráticos, pacíficos, inclusivos y creíbles, sin temor a la persecución política, a la intimidación o a la represión o a la injerencia política externa. Esto incluye el derecho exclusivo de los venezolanos a decidir su propio futuro político, económico y social, sin coacciones, presiones ni manipulaciones de actores externos. Ningún Estado debería, tratar de influir en los resultados políticos de Venezuela mediante el uso o la amenaza de la fuerza o por otros medios que son incompatibles con el derecho internacional. El futuro de Venezuela solo lo pueden decidir los propios venezolanos. Hacemos un llamamiento a todas las partes y partes interesadas para que se unan en pro de una transición negociada y pacífica hacia un gobierno democrático en un proceso liderado por los venezolanos y de titularidad venezolana. En este momento crítico e incierto, es indispensable que todas las partes respeten plenamente los derechos humanos y el derecho internacional. Dinamarca sigue decidida a apoyar a Venezuela y a respaldar las aspiraciones de su pueblo en su andadura hacia una estabilidad política duradera. Muchas gracias. Gracias a... And then we saw 3 nights ago in downtown Caracas in Venezuela. El secretario de Defensa salió en una conferencia a burlarse de Rusia. Seems those Russian air defenses didn't quite work so well, did they? Downtown Caracas grabbed an indicted individual wanted by American justice in support of law enforcement without a single American killed. Y de pronto, la noche de Caracas se llenó de fuego en contra de drones. Sí,
de drones de la policía venezolana que no habían reportado que estaban haciendo a la Guardia Nacional rondines cerca de Miraflores. Raro, ¿no? Disparos a drones del ejército o de la policía por parte del ejército. Y el ejército brutalmente nervioso en las calles de Caracas el día de ayer. Dijeron que era una para confusión. su conocimiento, probablemente van a conocer de una información que habla de un presunto ataque al Palacio de Miraflores con unos drones y unos disparos. Entonces, la parte cierta es que sí estaba el sobrevuelo de drones y sí hubo unos disparos por parte de la PNV y la Casa Militar a esos drones, pero fue una confusión que hubo porque esos drones son del ejército venezolano. Entonces no se trata ni de un enfrentamiento ni de un ataque, pues, sino de una confusión que hubo. Entonces, por favor, mantener la calma, porque no hay ningún tipo de ataque sobre esta zona. Bueno, eso dijeron ayer en la noche. Sure, by the United States government and by the Venezuelan people, and certainly we believe that this transition should move forward. Delcy Rodriguez, as you know, is one of the main architects of torture, persecution, corruption, narco trafficking. She's the main ally and liaison with Russia, China, Iran. Certainly not an individual that could be, trusted by international investors, and she's really rejected, repudiated by the Venezuelan people. So we move forward. María Corina Machado, as you mentioned, and we won an election by a landslide under fraudulent contra la conditions. imposición de Delcy Rodríguez. Fair elections, we will win with by over 90% of the votes. I have no doubt about it. Maria Corina Machado, thank you. Godspeed. Please be safe. And I hope you have a lot of protection when you get there. It's scary. All right, after the news. Esa es su entrevista con Fox News de ayer en la noche, en donde también dijo que Donald Trump se merecía el Premio Nobel de la Paz. Así las cosas en Venezuela hasta hace unos momentos. La presidenta Sheinbaum habló en la mañanera sobre la detención de Maduro, lo que pasó con Maduro y, por supuesto, la manera en la cual fue detenido, totalmente en contra del derecho internacional y totalmente en contra de los postulados, dice ella, de México y la Cuarta Transformación. Nosotros no podemos estar de acuerdo, nunca, con que un país invada a otro, fuera además de la Carta de las Naciones Unidas. Incluso si fuera culpable de lo que se le acusa, que todavía está por verse, en el caso de Maduro. Pero esta es la política exterior de México. Más adelante. Este artículo de la Constitución habla de las funciones del presidente o la presidenta. Pero estos principios la autodeterminación de los pueblos. Solo el pueblo de Venezuela puede definir a quién quiere como gobernante. Hay problemas en Venezuela, para eso hay unas Naciones Unidas. O conversaciones pacíficas que se pueden dar para atender un asunto de controversia interna. La no intervención. Esto es un valor enorme de la política exterior mexicana y un orgullo de México. México defiende porque está en la Constitución y la presidenta debe hacerlo, que es una obligación constitucional, además de la convicción, la no intervención. La solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Esta es la Constitución de la República. La igualdad jurídica de los estados. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque un país sea pequeñito, tenga 100,000 habitantes, frente a otro país que tenga 1,000 millones de habitantes, que si un país tiene un Producto Interno Bruto muy pequeño
frente a otro que tiene un Producto Interno muy grande. Que si un país, una nación, no tiene ejército frente a otro que tiene armas, no importa. En el terreno internacional todos somos iguales. Por eso se habla de la igualdad jurídica de los estados. La cooperación internacional para el desarrollo, que es lo que yo decía ayer. La mejor manera de ayudar a un país es la cooperación internacional para el desarrollo. El respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Por cierto, curiosamente esto lo incorporó Calderón, imagínense que ahora sí que candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? En la época de Calderón se incorporó esa partecita. Y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Ese es un principio. Es un orgullo para México tener una política exterior tan definida y con tantos principios. Miren, la protección de los derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? ¿Los de los gobernantes tiránicos? ¿Los de el presidente espurio que no ganó la elección en 2024 pero que estaba en una base militar y que despachaba en Miraflores? ¿O la de los venezolanos? Esos venezolanos que de hecho eran también perseguidos por gobiernos aliados. Zapatero fue de los que les dijo muchas veces a mi mamá que no denunciara lo que me pasaba. Zapatero tuvo el descaro de llamar a mi mamá a querer regañarla porque mi mamá denunciaba lo que estaba pasando en el helicoide. Zapatero ha hecho de la tragedia y del sufrimiento venezolano un negocio. Por eso no... ¿Tú has conseguido un venezolano que hable bien de Zapatero? Honestamente, ¿ustedes conocen un venezolano? Bueno, Delphi. Se llama mi príncipe. Ustedes conocen a un venezolano que hable bien de Zapatero, pero digamos claro, no, saben que no, al menos de que sea Delcy, ¿verdad? Que son sumamente amigos, o sea, un enchufado con un penthouse en Salamanca. Pero yo estoy seguro que ustedes no han conocido a un venezolano que te hable bien de Zapatero. ¿Por qué? Porque ha hecho del dolor y el sufrimiento venezolano una tragedia y un dolor. Y por eso hoy yo dije, voy a ir allá porque yo sé que mucha gente estuvo en la embajada de Estados Unidos protestando, no porque le pagaron, no porque hacen negocios con Maduro, sino porque genuinamente tienen una idea de lo que está pasando en América Latina. Yo les pido, ¿ustedes están de acuerdo con el eurocentrismo? Les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con una idea colonialista europea? Porque cuando quieres tú, desde una arrogancia y una soberbia intelectual europea, quererle decir a una víctima que a su hijo lo mató la dictadura, quererle explicar qué es lo que pasa en su país, usted está teniendo una visión absolutamente eurocéntrica, colonialista, arrogante y soberbia. Porque no es posible que su sesgo antinorteamericano sea más fuerte que la sensibilidad con las víctimas de personas que sufren en un país como Venezuela, como lo han hecho y se acostumbraron, y esto es una cruz que tenemos que asumir y que en algún momento tendremos que responder, como se condenó al pueblo cubano. Porque hoy Venezuela pasó lo que pasó con Venezuela y con Nicaragua, porque aquí la gente le gustaba ir a Cuba a disfrutar de las playas que los cubanos nunca se le han permitido disfrutar. Una y otra vez se ha alegado que lo que hizo Estados Unidos es inadecuado. Es inadecuado. Pero ¿cuál es el punto de inicio? El punto de inicio es el 3 de enero del 2026, los últimos 5 meses del 2025, la elección del 2024, la del 2019, la del 2016, el 2013, el 2006. ¿Cuál tendría que ser el punto de inicio para comenzar como sociedad global, tanto que nos gusta el derecho internacional, a mancillarnos por no haber puesto el ojo
en las enormes violaciones a los derechos humanos de los venezolanos. ¿Cuándo? ¿Cuando comenzaron a darles programas sociales con dinero público? ¿Cuando quitaron a los jueces? ¿Cuando tomaron control de la Asamblea Nacional? ¿Cuando comenzaron a censurar medios? ¿Cuando le quitaron la concesión a Radio Caracas Televisión? ¿Cuando Conviasa pasó a manos del gobierno? ¿Cuando exiliaron a los empresarios? ¿Cuando sometieron a los medios de comunicación y a los periodistas? ¿Cuando persiguieron a los opositores? ¿Cuando comenzaron a torturar a opositores, a empresarios, a periodistas en el helicoide? ¿Cuando violaron niños? ¿Cuándo? ¿Cuándo tendríamos nosotros, como sociedad global, comenzar a pensar en las violaciones al derecho internacional? Díganme. Porque si nos quedamos tan chatos de decir, es que cómo es posible que los Estados Unidos hayan invadido Venezuela, tal vez, estamos dándole la razón a los propios Estados Unidos. Acabamos de escuchar una parte de una entrevista en el programa Onda, en uno de los programas de la estación Onda Cero. Permítanme en este momento recuperar la colaboración de Anaís Castro dentro de un programa llamado Perros de la Calle en la estación Urbana FM de Buenos Aires, Argentina. Urbana FM y Perros de la Calle son medios de comunicación muy ligados a la izquierda argentina, al kirchnerismo, a Cristina Fernández, Alberto Fernández, contrarios a Javier Milei, contrarios a los Estados Unidos. Y ayer, Anaís Castro, que no habla de política, utilizó 20 minutos de la radio para entender a los venezolanos, o más bien, para explicar su postura a partir de que es venezolana. Así que si me lo permiten, voy a utilizar estos 20 minutos para que lo escuchemos ustedes y nosotros, y entendamos de dónde tenemos que comenzar a hacer nuestra reflexión. Y no es del 3 de enero del 2026, no es de Donald Trump. Yo quería que él pudiera como desarrollar toda su columna porque yo ni soy periodista de política, ni de historia, ni de operaciones militares, ni vengo a hacer un repaso de lo que considero, de lo que está pasando con respecto a la política, sino que vengo a contar una historia, mi historia, que siento que en este contexto es oportuno compartirla. Y les pido que me tengan paciencia. Olvídate. Porque voy a empezar desde el 2007. Ok. En el 2007 yo tenía 14 años. Y en el 2007 yo le veo por primera vez en mi vida la cara a la vejación de la democracia en mi país. En ese momento se aplica la ley resorte contra RCTV, uno de los canales más importantes de mi país, por tener una línea política en contra de la del presidente Chávez. Y cierran RCTV. Y vemos el primer golpe a la libertad de expresión en Venezuela. Y otro montón de canales se tiraron para atrás de dejar de hacer desde humor político hasta periodistas que puedan hacer lo que tú haces hoy. Jairo, acá en Urbana Play, dijeron, nos está pasando algo muy extraño. ¿Qué año dijiste? 2007. Y en este momento viene el primer despertar estudiantil. Yo tenía 14 años y estaba en tercer año de bachillerato. Y me escapé del colegio con mis amigos y fuimos a la avenida Perimetral en San Antonio de los Altos, en mi pueblo, porque estábamos envalentonados y porque entendíamos lo que era la democracia, la libertad de expresión, y nos las estaban quitando y sentíamos que éramos todopoderosos y salíamos a la calle. Yo no sabía lo que era una bomba lacrimógena, ni entendía si la bomba lacrimógena te mataba o no te mataba. Cuando me cayó por primera vez en los pies, me empecé a fixar y pensé que me moría. Y no me morí, claramente. Y pensé en ese momento que las bombas lacrimógenas no mataban. Después, más tarde, me enteré de que sí mataban. Por cosas que les voy a contar más adelante, ¿no? Ahí, obviamente, con todo lo que pasó y este primer golpe a las protestas, te echas para atrás, te asustas, te recoges. Empezaron a incrementar los problemas en mi país, la escasez, la falta de medicinas, la falta de alimentos, la falta de gasolina. Todo esto empezó como a hacer una crisis muy grande y una ebullición muy grande en el país. En el 2011 teníamos mucha presencia de médicos cubanos en el país. Había muchos centros de salud integral, se llamaban CDIs, que los plantaban en los barrios de menos recursos y traían médicos cubanos a trabajar en nuestro país. Yo estaba haciendo un curso de enfermedad voluntaria en el banco de sangre con mi mamá y me dio una parálisis facial porque el banco de sangre es muy frío. Y salí, me monté en el auto y me dio un golpe de calor y me dio una parálisis facial. Lo que teníamos cerca era un CDI y mi mamá sale corriendo y me lleva al CDI. Apenas entramos al CDI, con mi cara dándoseme vuelta, le dice a mi mamá, ¿usted es chavista? Y mi mamá le dice, ¿qué me estás preguntando?
que si usted es chavista, porque si no, no la podemos atender, ni a usted ni a su hija. Y a mí la cara se me estaba dando vuelta. Y era un médico cubano en mi país diciéndome que no se me podía atender. Vino una enfermera, también cubana, vio lo que estaba pasando, me agarró por el brazo, me metió y me atendieron y pudieron revertir la parálisis facial que yo estaba atravesando. En ese momento fue como, ¿qué es esto? Como que depende de si yo apoyo al gobierno o no, que se me atienda en un centro de salud integral, además atendido por gente que no es venezolana. Estaba estudiando para ser enfermera voluntaria. Fui enfermera voluntaria en el hospital de niños durante un año. Al año me fui porque no espiritualmente no aguanté más lo que yo vi en el hospital de niños de Caracas. Estaba en la unidad de quemados y vi cómo una niña se le infectó una herida por la cantidad de polvo que tenía el hospital porque se estaba cayendo. Esa niña falleció. Y yo no aguanté más y dejé de ser enfermera voluntaria. Esto fue en el año 2011. Llegó el 2014. En el 2014 ya yo estaba en la universidad. Chávez murió en 2013, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Sí, ¿no? Sí. Perdón, es para citar claro, la línea de tiempo. Claro. Y llega el 2014. En el 2014, después de la muerte de Chávez, después de que llega Maduro al poder, empiezan las protestas más heavies en Venezuela y llega el primer éxodo masivo. ¿Por qué? Porque matan una cantidad de estudiantes tremenda. En ese momento me volví a envalentonar, estoy en la universidad, yo tengo que pelear por mis derechos, si nuestros padres no pelean, peleamos nosotros, los viejos que se queden en casa. Salimos. Yo estudiaba en la Universidad de Bellas Artes, en la Alejandro de Humboldt. Estaba a 5 cuadras escondidas con mis amigos cuando recibimos la noticia de que mataron a Basilda Costa. Basilda Costa estudiaba en la misma universidad que yo. Y en ese mismo momento se llevaron a 2 de mis compañeros de clase. Los torturaron durante 2 semanas. Cuando volvieron de ser torturados, a uno lo mandaron a Portugal y al otro lo mandaron a Australia. Lo más lejos que podían mandarlo sus padres para tratar de limpiarles un poco el espíritu del nivel de trauma y de desgracia que vivieron 2 de mis compañeros de clase durante las torturas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Me volví a asustar, claramente, y me volví a guardar. Después de esto, llega 2016 y 2017. La masacre más grande de estudiantes que vivimos hasta ahora en esa época. Volvimos a salir los estudiantes. Salíamos con nuestros hermanos, con nuestros tíos. Ellos empezaron a salir y se empezaron a parar en la avenida de adelante. Los empezaron a matar, nos empezamos a asustar. Y a las mujeres de nuestro país nos daba mucho dolor sentir que eran solo los hombres los que estaban al frente. Pero yo tenía mucho pánico. Una de mis amigas de la infancia estudiaba ingeniería en la Universidad Simón Bolívar. Una de mis amigas de primaria. Y ella dijo, ¿por qué no nos organizamos para ayudarlos de alguna manera y empezamos a armar bombas molotov? Porque ellos no tienen armas y está viniendo la guardia con armas y se necesitan defender de alguna manera. Y yo me sentí cual heroína absoluta y fui al Texas City, que era un restaurante que quedaba en la avenida perimetral de mi pueblo, y me junté con todas las mujeres ahí a armar bombas molotov y me sentí poderosa armando mi primera bomba molotov y pasándola y armando las canastas para dárselas a nuestros primos, a nuestros hermanos, a nuestros papás. Más o menos 30 horas me duró la sensación de heroísmo, porque apagó a mi amiga, no se la llevaron, pero al día siguiente había un camión de la Guardia Nacional esperando en la puerta de su casa y se llevaron a su mamá. 5 hombres. La torturaron, la golpearon en el camión y cuando ya se arrodilló a pedir perdón y a pedir que la soltaran, la orinaron entre los 5 para que su hija dejara de incentivar a otras estudiantes de hacer lo que estábamos haciendo. Mi amiga se fue a España. Nunca más volvió, claramente. En ese momento yo seguía en el país y mi hermano seguía queriendo ir a las marchas y él quería ir. Él estaba harto de la delincuencia, harto de no poder trabajar. Mi hermano es abogado, harto de ver cómo se pasaba nuestra constitución por los peores lugares del cuerpo de absolutamente todas las fuerzas del país. Entonces yo sabía que si la única oportunidad que yo tenía para que mi hermano dejara de estar en peligro era que yo saliera con él. Porque si yo no salía con mi hermano iba a estar al frente de las protestas en mi país. Y a mi hermano lo podían matar. Entonces yo salía con pánico, con mi hermano, a las calles de Caracas, porque ya después de San Antonio nos fuimos a Caracas, para garantizar, ya yo no estaba peleando por nada, yo me quería ir, yo tenía miedo, yo quería que no mataran a mi hermano. Ese año mataron a Niomar Lander, una de las insignias más grandes de las muertes de los estudiantes. Tenía 17 años y se iba a ir del país. Y hay un video muy icónico de él diciendo, yo me voy a ir porque acá no tengo futuro, pero la verdad es que yo no me quiero ir. Y si me matan, no me dejen morir.
¿Qué significa eso? No me dejen ahí tirado. Si me matan, agárrenme y llévenme. Mi mamá se murió. Ese año nos fuimos del país. Y ese mismo año al final de ese año decidimos convencer a mi familia de que tenían que empezar a irse también, porque para nosotros era muy duro irnos del país y olvidarnos de nuestra familia, cosa que tuvo que hacer mucha gente. No olvidarse, pero vivir separados. Nosotros estábamos haciendo una fuerza terrible como familia para que no nos pasara. Convenció a mi mamá de que se tenía que venir. Y voy a Venezuela a ayudarla a organizar la venta de las cosas de la casa, a llevarle medicinas a mi madrina. Mi madrina tiene lupus eritematoso. Si no toma cloroquina, se muere. Y yo viajo a Venezuela con 5 cajas de cloroquina en la maleta y 2 kilos de harina pan, que era lo que me alcanzaba en ese momento. Y en el aeropuerto de Maiquetía me para la Guardia Nacional y me mete en una oficina 2x2 y me empieza a desnudar parte por parte. Me mandan a quitarme los zapatos, me mandan a quitarme los pantalones, me mandan a quitarme la chaqueta, me mandan a quitarme la camisa. Me abren la maleta, me ven las medicinas y me dicen, ¿cuánto tienes? Yo como, ¿cuánto tengo? Sí, ¿cuánta plata tienes? Y yo le digo, yo no tengo plata y tenía 6,000 pesos argentinos en efectivo en la cartera. Y él me dice, agarra este teléfono y llama a alguien, porque hay alguien que tiene plata. Y tú medicinas la necesitas. Y no nos olvidemos que en esta negociación yo estaba desnuda, con 2 hombres armados y uniformados, con el uniforme con el que juraron proteger al pueblo venezolano frente a mi bandera y frente a Chávez en un inicio y después Nicolás Maduro. Desnuda frente a la Guardia Nacional secuestrada en el aeropuerto de mi propio país. Decidieron dejar entrar a mi mamá. Cosa rarísima en un aeropuerto, que ella no tenga boleto, que no tenga el pasaporte, la dejan entrar para el aeropuerto, para que pase a la oficina y con una tarjeta de débito le pague la plata al tipo para que me liberen. En débito. Se lo cobraron. Me voy a mi casa, llorando, en pánico, con mi mamá. No me hicieron nada. Se quedaron con los 2 kilos de harina pan. Llegamos a la casa, organizamos todo, organizamos una venta de garaje. Mi mamá ya tenía boleto. El boleto de mi mamá salía el día después que el mío. Y yo cuando me iba tenía miedo, y tenía miedo, y tenía miedo. Sentía rara. Me montó en el avión, vuelo 9 horas para Argentina. Aterrizo y me encuentro con Rubencho, mi padrastro, que es como mi papá, sentado en el Habana de Ezeiza, que conocemos todos, con la computadora abierta, con los ojos llenos de lágrimas, diciéndome, necesito que transfieras todos tus ahorros porque secuestraron a tu mamá. Porque una vecina era novia de un guardia nacional. Y el patio de mi casa daba a la casa de ella. Y le dijo al novio que mi mamá estaba vendiendo todo porque se iba del país. Y llegó la Guardia Nacional y secuestró a mi mamá con mi ahijada de 2 años. Y la metieron en una celda y le dijeron, usted tiene dólares porque usted se va del país. Denos los dólares y nosotros la soltamos. La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Y yo transferí todos mis ahorros para que liberaran a mi mamá. Después de eso, convencí a mi abuela. Y mi abuela me dijo, la única manera de que yo me vaya del país es que tú me vengas a buscar. Porque yo le tengo miedo a los aviones. Ahorré toda mi plata. Trabajé en un comercial de Space, donde fui la tiburona de Space. Me pusieron una cabeza mecánica y con esa cabeza mecánica me pagaron 70,000 pesos. Y esos 70,000 pesos los usé para comprar el boleto de mi abuela. Y me fui para Venezuela. En ese momento se me vencía el pasaporte. Y con lo que me quedaba de la platica, me fui para el Saime. Y en uno de los baños de ese lugar, le tuve que dar $1,000 por debajo de la puerta a un funcionario para que me dieran mi pasaporte. Y yo me sentía una traficante de droga, una criminal que estaba pagando por debajo de la puerta por su identidad. Y salí de ahí y había miles de venezolanos en la puerta mirándome como una criminal y gritándome que yo era una hija de puta. Porque yo sí les podía pagar y sí podía tener mi pasaporte y ellos no. Y yo me llevé a mi abuela ese día de mi país sintiéndome una criminal, sintiéndome una traidora, sintiendo que me aprovechaba de la gente. Y yo nunca más volví después de ese momento. Yo cuento esto y yo cuando lo estoy contando tengo miedo a que nunca más me renueven mi pasaporte, porque lo estoy contando. Después en el 2019, porque pareciera que en ese momento ya me traje a mi abuela y se me acabó. No. En el 2019 yo tenía tiempo trabajando en medios de comunicación. Y a un tío en Venezuela, que en paz descanse, le dio un infarto a las 4 de la mañana. Y me llamaron de Venezuela para pedirme, ayúdanos con algo, llama a alguien, porque no nos los están aceptando en ningún hospital.
Y yo estuve desde las 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde llamando a todas las personas que yo conocía, como que yo te empecé a llamar a ti, empecé a llamar a Zucca, empecé a llamar a Pandiel, empecé a llamarlos a todos, a ver si a Jairo, si tiene un periodista en Venezuela que conozca a alguien del gobierno, alguien que me dé algo. Y a las 3 de la tarde yo conseguí el contacto y me dieron apertura en el hospital militar de Caracas para que lo ingresaran. Lo ingresaron y cuando lo bajaron de la ambulancia mi tío se murió. Fue casi 12 horas con un infarto. Mi tío se murió y yo lo vi por TV. A nosotros nos pasaron tantas cosas. Yo estoy lejos de ser la venezolana más desdichada del país. Pero lejos, ¿eh? Yo no soy ni la hermana de Basil Acosta, ni la prima de Neomar Lander, ni ninguna de esos. Más allá de la muerte de mi tío, a mí no me mataron a nadie en la calle. Entonces, si después de todo esto que yo viví, me despierto el sábado 3 de enero con la noticia de que se llevaron a Maduro y que volaron en pedazos del cuartel de la montaña donde descansaban en paz los restos de Chávez, tengo derecho a celebrar, tengo derecho a alegrarme, porque ellos me contaminaron el alma y me contaminaron el corazón. Y si yo siento una justicia amarga, porque por lo menos a ese dictador y asesino se lo lleven de mi país, permítanme celebrar, permítanme ser feliz, que a nosotros nos han quitado demasiado. Hasta eso nos van a decir que no podemos hacer. Nos van a seguir mandando a la calle, al venezolano, a que lo sigan matando. Nosotros ya salimos a la calle en el 2014 cuando ni siquiera lo podían ver por televisión porque estábamos censurados. Porque la censura mediática era tan brutal y tan bestial que ni siquiera lo podían, ni siquiera te puedo decir, lo veías por TV, no lo podías ver por TV. Porque estábamos encerrados. Porque el año pasado fuimos a elecciones y tuvimos la prueba más grande de que el pueblo venezolano está harto de esto. Y nos lo robaron y llamamos a la OEA. Y pedimos que se revisaran uno por uno los votos de Maduro. 16 países se abstuvieron en la OEA, la Organización de Estados Americanos. Se abstuvieron. Y gracias a eso nosotros perdimos la última vía legal y democrática para salir de este gobierno. Entonces perdónenme si por un segundo me alegro y no pienso en la soberanía de la región. Perdónenme si la región en ese momento tampoco pensó en la soberanía de mi país. Y no pensó en la señora. Ayer yo estaba en la sala de la casa de mis mejores amigos y a mi mejor amigo se le murió su primo el 30 de diciembre. Y hace 2 años se le murió su papá. Y él estaba llorando el día antes de su cumpleaños, que es hoy. Porque él no puede acompañar a su mamá, que está en Venezuela, para enterrar a su primo y para enterrar a su papá. Pues no puede, porque no puede, no tiene la manera de hacerlo. Rubencho, mi padrastro, está en Caracas en este momento. Un tipo con el rigor periodístico más grande que conozco. El tipo no puede publicar una historia porque tiene miedo que se lo lleven. El venezolano hoy está en silencio dentro de Venezuela. En silencio, asustado, comprando comida, pidiéndole a todas las personas que salen de la casa que eliminen los contenidos que tienen en sus teléfonos, que eliminen los mensajes que le mandan sus familiares que están afuera. Porque si te quitan el teléfono y ven que tú estás celebrando la caída de un dictador, te van a llevar preso y te van a torturar. Cuando me preguntan si no me duelen las 40 muertes por el bombardeo de este fin de semana, claro que me duelen tanto como los más de 400 muertos estudiantiles por las marchas y a las manos del gobierno, porque me duelen los más de 36.000 torturados y más de 18.000 presos políticos. Porque todo eso me duele. Nosotros no sabemos cuál es nuestro futuro y nos encantaría que fuese con Urrutia montada ahí en la Carlota, rodeado de guacamayas, llamando a elecciones para que gane María Corina. Me encantaría. Pero Venezuela es un país que está absolutamente tomado por la desgracia y por la violencia. Yo no sé cuál es nuestro futuro, pero conozco muy bien nuestro pasado. Así que la próxima vez que te vayas a sentar en tu sofá y le vayas a mandar un mensaje a un venezolano diciéndole cipayo, vende patria, vuélvete a tu país, piénsalo 2 veces. Piénsalo 2 veces. No porque yo quiera que pienses diferente, porque no lo necesitamos, porque Venezuela ni es Afganistán, ni es Panamá, no es ninguno. Venezuela es Venezuela. Y no te pido que lo entiendas, te pido que nos respetes y que nos regalen 3 días, pana, para que el venezolano pueda ir para el obelisco y bailar y festejar. Porque no fuimos todos los que fuimos, porque hay unos que estamos angustiados, porque sabemos que Delcy Rodríguez está ahí todavía, y porque estos desgraciados siguen en el poder todavía. Pero esta gente que tiene 10 años sin ver a su mamá, que vaya y baile tambor, que vaya y sienta justicia un ratico por todo lo que le robaron. No nos quiten también eso.
No nos contaminen la alegría de sentir que se hace un poquito de justicia. No nos la quiten. Gracias, Anais. La indignación en 17 minutos de una venezolana que tuvo y tiene privilegios, como muchos más. No necesariamente todos los exiliados tienen privilegios. Hay quienes dicen, es que yo vi a algunos que estaban en escuelas de paga, las más caras, educando a sus hijos. Y otros son doctores que son Ubers. Y otros tuvieron que comer perro y basura en Caracas. Y otros continúan en Caracas. Argentina, junto con Perú, junto con Chile, junto con Brasil, tienen una cantidad enorme de refugiados venezolanos, como España. Ninguno de ellos tendría que estar en el exilio. Y no tendría que estar por la sencilla razón de que su país tiene las riquezas necesarias para poder mantenerlos a ellos. Riquezas que han sido robadas, extraídas y negociadas por el gobierno venezolano con China, Rusia, Irán y el narcotráfico. No lo estamos entendiendo. ¿Cuándo ponemos nuestra indignación? ¿En la invasión de Trump? ¿O en la sistemática violación de derechos humanos, los desaparecidos, los muertos, la falta de libertad de expresión, la migración obligada de los venezolanos? Se indignan mucho, mucho por la invasión de Trump. ¿Injustificable? Sí. Bravo. Tu superioridad moral es de este tamaño, como tus gónadas. No defender a los venezolanos, tanto los que están adentro como los que han migrado, de la manera en la cual un gobierno dictatorial, autoritario y tiránico los ha dejado, es no entender nada de dónde está el verdadero lado correcto de la historia. Durante años hemos escuchado que el gobierno de Estados Unidos ve solo por sus intereses. Sí, cierto. ¿Por qué intereses ve Delcy Rodríguez? ¿O su hermano? ¿O Diosdado Cabello? ¿Qué intereses veía Nicolás Maduro? Los de la población venezolana. No sean estúpidos. Sabemos bien que no. Ayer, en el juzgado en los Estados Unidos, el nombre de México salió 25 veces en el expediente contra Nicolás Maduro. La manera en la cual, desde que era secretario de Relaciones Exteriores, es decir, desde que estaba vivo Hugo Chávez, hacía negocios con el cártel de Sinaloa y los Zetas, ayudado por los gobiernos mexicanos, los gobiernos panistas, los gobiernos priistas y los gobiernos de Morena. La indignación por parte de Claudia Sheinbaum no es que haya gobernantes que hayan estado salpicados de la corrupción venezolana, en donde para lograrlo utilizaban dinero que dilapidaban de los recursos naturales que tendrían que ser del pueblo venezolano, no de ellos. La indignación de Claudia Sheinbaum es que saliera en la primera plana del periódico Reforma. A ver si la pones, la primera plana. ¿Qué les dice esta? O sea, ¿qué pretende el periódico con esto? Porque además se lee la nota y dice que aparece en México, que porque a través de México pasaba droga y... Sí, pero el asunto es ¿qué se pretende con esta 8 columnas? O sea, porque, a ver, ¿qué pasó ayer? Bueno, tomó posesión la nueva presidenta de Venezuela. Fue el posicionamiento de Naciones Unidas. Hicimos un posicionamiento aquí en la mañanera. Pero la nota es que aparece en México. Bueno, ¿será que el periódico Reforma está en eso? Yo lo dejo al debate, porque es importante. Y léanlo, el contenido.
La presidenta de México quería que el periódico Reforma comenzara con sus palabras del día de ayer y su video, como lo hicieron los medios psicofantes. O con la toma de posesión de Delcy Rodríguez, como lo hicieron periódicos como La Jornada. Pero que no dijera que dentro del expediente se consigna que gobiernos mexicanos estuvieron en contubernio con el narcotráfico, con el cártel de los soles, con Nicolás Maduro. Si están tan seguros de la inocencia de Maduro, ¿de qué se preocupan? ¿Qué esperan? ¿Que regresen a Maduro a Venezuela y que ahí la justicia venezolana lo juzgue, como en el caso de Salvador Cienfuegos? ¿Eso es lo que esperan? A propósito, le preguntaron a Claudia Sheinbaum sobre la actitud de Nicolás Maduro en el juzgado allá en Brooklyn, en Nueva York. Gracias, presidenta. Y bueno, continuando con este tema, ayer fue la primera audiencia de Nicolás Maduro, quien se presentó como presidente de Venezuela, se dijo prisionero de guerra, que fue secuestrado en su propia casa de Caracas y pidió ser enjuiciado en base a la Convención de Viena y Ginebra. Usted como mandataria, ¿qué opina de esta postura de Nicolás Maduro? Pues es muy interesante la posición del presidente Maduro. Repito, más allá, porque está esta idea que han querido, desde el 2006 se la dijeron al presidente López Obrador en su campaña a la presidencia. Es que México va a Venezuela, es que la 4T, ayer lo dijeron también en uno de los canales de televisión, es el chavismo, es el modelo mexicano. El humanismo mexicano, la cuarta transformación, surge de nuestra propia historia, de la grandeza de las civilizaciones y de la gran historia de México de la independencia a la fecha. Y se fue construyendo con el pensamiento del pueblo de México, en un gran movimiento por la democracia, por las libertades, en contra de los fraudes electorales, y por los derechos sociales que hubo en México desde mediados del siglo XX. Y se fue construyendo ese gran movimiento y nuestro modelo está aquí. Y nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, de la libertad de reunión. Aquí no se detiene a nadie por sus ideas, a nadie. Al revés, lo que hay es debate público. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con las libertades. Pero incluso aunque estuviera en contra, repito, de Maduro, es muy distinto a estar a favor de una intervención. No se está a favor de una intervención. Se está a favor del pueblo venezolano. Dejado perseguido, empobrecido, por 25 años de dictadura. ¿No se entiende? Tal vez no se quiere entender. No se entiende. Tal vez lo que no se quiere es tomar en consideración lo que piensan millones de venezolanos. No se entiende. Tal vez no se quiere entender porque no conviene que veamos que muchas de las características del chavismo están en México. Decir que todo va bien cuando la Secretaría de Hacienda el día de ayer pidió 9,000 millones de dólares. Deuda por 9,000 millones de dólares. Lo dijeron en un comunicado el día de ayer. Pero vamos bien. Vamos muy bien. ¿Deuda cómo? Un bono a 8 años con una tasa del 5.62%, 3,000 millones. Un bono a 12 años con una tasa del 6%, 4,000 millones. Un bono a 30 años con una tasa del 6%, 2,000 millones. Pero tenemos mucho dinero y le está yendo muy bien. Si no, no hubieran colocado deuda. ¿Dónde está ese dinero que se está dilapidando de forma muy padre? Ya vimos que no en las obras faraónicas, porque si no, hubieran terminado en tiempo y forma y con coches y con convoyes, no, de hace 50 años en el tren interoceánico. Ayer
abogados de diversas familias fueron a la Fiscalía General de la República a demandar a quien resulte responsable del accidente del 28 de diciembre. Estamos abiertos, insisto, exhortamos a aquellas víctimas que también lo requieran. Nuestras puertas están abiertas para la asesoría que requieran y representación misma. ¿Nos repite, por favor? ¿Cuáles empresas? Las cámaras, señor, por favor. Los delitos son lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. Son los 3 delitos que hasta el momento nosotros advertimos. Puede ser que sean distintos, pueden ser que sean más, dependiendo de las líneas de investigación de la Fiscalía General, será determinado. Independientemente de las indemnizaciones que ha prometido el gobierno federal. Es correcto, aquí lo que tenemos que advertir es que una cosa son las indemnizaciones y otra cosa es una investigación, un delito y una consecuencia, y esa consecuencia debería ser reparar el daño si así las líneas de la Fiscalía lo advierten. ¿Nos puede repetir las empresas que forman parte? Las empresas son Comsa, Infraestructura SASB, Grupo Constructor Diamante y Daniferro Tolls. En este caso, debería seguramente de existir más empresas contratistas. ¿Por qué se pusieron a estas? Porque estas son las que advierte en el informe del 2019 la Auditoría Superior de la Federación. ¿Quiénes serían los responsables de reparar el daño? En este caso, advertiremos quiénes fueron efectivamente los que omitieron su trabajo, y en caso de que se advierta esta situación, serán los responsables aquellas personas. Hoy no podemos advertir quiénes son, porque no sabemos qué hay en los documentos, no somos partícipes inclusive de la carpeta de investigación que ya se inició, y justo esto es para poder participar activamente en la denuncia ya iniciada ante la FGR. ¿Podrían ser las ¿Perdón? A las cámaras, señor. Ninguna se ha comunicado con nosotras. Nosotros insistimos, todo lo que hagamos será con el aval de nuestros representados y con la finalidad de obviamente fortalecer sus intereses, que es lo único que nosotros en este momento les comunicamos. Secretarías implicadas y montos no lo sabemos. Primero, los montos de reparación desconocemos porque se tienen que hacer dictámenes. Este es un proceso largo. No se va a determinar el día de mañana o pasado mañana, sino que se tiene que investigar a través de especialistas cuál fue la causa de ese descarrilamiento. Posteriormente determinar cómo esas lesiones van a impactar su proyecto de vida. Y tercero, las secretarías o funcionarios públicos que puedan estar involucrados, la propia línea de la Fiscalía General de la República nos tendrá que dar esa respuesta en el momento en que nosotros coadyuvemos con ella. Nosotros estamos en plena disposición, insisto, no lo vean, exhortamos a las autoridades que no lo vean como un obstáculo, sino como una suma de este aspecto donde la víctima quiere ser representada en este proceso. ¿Hay alguna empresa de los hijos de...? Sí. Claro que preguntaron por los hijos del presidente López Obrador. Recuerden que Bobby Gonzalo está inmiscuido. Aquellos que omitieron su trabajo, aquellos funcionarios que se dieron a la corrupción y hoy el resultado de ello es que mi familia, mi esposa, mi hijo y yo estamos lesionados. Más allá de eso, 14 personas fueron muertas a causa de una omisión, a causa de una mala organización, y más de mala organización, una corrupción. Entonces, es por ello es la demanda. Agradezco la ayuda del gobierno federal, el apoyo de esta asociación de atención de víctimas, a los doctores, a las enfermeras que trabajan día con día con los pocos recursos que hoy tiene. El hospital civil tiene carencias de insumos, tiene carencias de medicamentos, el trato inhumano y poco sensible ante los familiares que esperan el resultado o la salud de los pacientes que están afuera de este hospital es evidente. Su servidor estuvo pernoctando como un indigente afuera del hospital durante 2 días. Entonces, esto me hizo sensible a esto. Esto, más allá de esto, me hizo ver la necesidad y las carencias que tiene el sistema de salud. Pero esto va más allá. Hoy por hoy, esta demanda es llegar hasta las últimas consecuencias de aquellos colaboradores, aquellos gobiernos que no hicieron su trabajo. Entonces, es por eso la demanda. Más allá de la ayuda del gobierno, el apoyo económico del gobierno federal, no queda ahí. Hay afectados que hoy no están en casa. Hay familiares que esperaban pasar la Navidad y hoy no están. A mí
Yo en lo personal fui de las personas afectadas. El vagón que cayó al precipicio, ahí andaba yo, ahí estaba mi hijo, ahí estaba mi esposa. Bueno, rescaté a mi hijo y la niña de 6 años estaba debajo de mi hijo. Vi personas gritar, vi personas gritar desesperadamente por salvar su vida. Entonces, esto no se debe de repetir. Esto no puede repetirse en nuestro país. No se debe olvidar y se debe llegar hasta las últimas consecuencias. Si nos puede platicar cuáles son las lesiones De aquellos responsables de su trabajo. Hicimos esta demanda para hacerlo visible. ¿te puedo preguntar cuáles fueron las lesiones? Más allá de una reparación de daños, para que los irresponsables caigan con todo el peso de la ley. Querido Juan, nos preguntan si les puedes explicar cuáles fueron las lesiones de este lamentable suceso. Claro. Adelante. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, si nos puedes explicar las lesiones que sufriste derivado del evento. Y sí, tienen ustedes ahí a uno de los afectados, 14 muertos por lo pronto. Porque echaron a andar con rapidez, en premura, sin las necesidades técnicas, con durmientes a la mitad, oxidados o más bien echados a perder, el tren transísmico. Podríamos seguir viendo otras cosas en un país en donde el día de ayer hubo 51 muertos por el narcotráfico. A la verga, no mames. Hijos de su puta madre. Esto es Veracruz. Sí. Veracruz, lugar en donde uno anda por las carreteras y están llenas de narcotraficantes. Y así nos podemos seguir. Ayer mataron en Culiacán al director de tránsito de la ciudad, en donde continúa la guerra fratricida. Buenos días al auditorio de los noticieristas. Continuamos en la entrada de la sindicatura de Aguaruto por el bulevar principal López Mateos, donde fue el atentado a balazos en contra del director de tránsito municipal de Culiacán, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, conocido como el Z1. Son las 8:35 de la mañana de este lunes 5 de enero de 2026, donde los peritos ya están realizando las diligencias en el sitio. Hay decenas y decenas de casquillos percutidos, al parecer de cuernos de chivo y R15, es lo que trasciende aquí en el lugar de los hechos. Informarles que, de acuerdo a lo que hemos recabado aquí en el sitio, fue el propio hijo del director quien intentó pues trasladarlo. Incluso pues sí se hizo un convoy, algunos paramédicos de Jerum, de Cruz Roja y Tránsitos lo interceptaron por el Boulevard Zapata, allá en Culiacán, a este vehículo en el que viajaba su hijo, lo trasladó, pero lamentablemente al llegar al hospital ya no contaba con signos vitales. Es lo que ha trascendido en el lugar de los hechos. Vemos que en esta Tacoma es donde viajaba el director, él iba manejando en ella. Están las bolsas reventadas ya que se impactó contra un poste de electricidad aquí de esta taquería a unos metros del canal del Olmo de esta sindicatura. Hay una fuerte movilización de las corporaciones, pues desafortunadamente el director ya no cuenta con signos vitales y ya los peritos y policías de investigación están realizando averiguaciones correspondientes. No tenemos datos ni detalles, características sobre los presuntos agresores. Solo sabemos que el director venía saliendo de la sindicatura, fue atacado a balazos a esta altura donde está acordonado y terminó impactándose aquí contra el poste. Al menos es lo que ha trascendido. Estaremos al pendiente del comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Culiacán. Muchas gracias. Nos podemos seguir en un país en donde no hay infraestructura, no hay dinero, no hay seguridad. Apenas el fin de año estuvo la presidenta en Acapulco, presumió la infraestructura, la recuperación del puerto. Tembló. 8 días sin agua se quedarán los acapulquenses porque la infraestructura está mal. Lo que tenemos ahorita
y se está trabajando, que es el sistema de Papagayo 2. Ese sistema es uno de los más grandes, que más o menos beneficia a 400,000 ciudadanos. Ese sistema es un sistema que yo lo he dicho una y otra vez. Todo lo que tiene que ver con el tema agua y tema aguas residuales o drenaje, nadie le puso atención durante por lo menos 70 años. En esta ayuda que quiero agradecer de manera particular a la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a nuestra gobernadora del estado, porque he tenido comunicación con Conagua, le comentamos el tema y por instrucción de nuestra Presidenta de la República, Conagua, venimos juntos trabajando el tema de los sistemas. En el caso de Papagayo 2, como se habla de la tubería que quedó colapsada, ya nos llegó, ellos le llaman concha, yo le llamo tubo, pero ya nos llegó el material, ya está la empresa en el lugar de Papagayo 2, se ubica en Salsipuedes, ya están ahí el material para trabajar lo más rápido posible y que esto pueda quedar restablecido. Nosotros estamos planteando 8 días, espero que sea menos. 8 días para arreglar. Sin agua, Acapulco. Para terminar, los gobiernos del mundo están en contra de los dichos de Donald Trump, que a propósito está en una conferencia ahorita diciendo, pues sí, que entre los problemas que tuvo Maduro fue que se puso a bailar como bailaba Trump y que eso no le gustó. Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Dinamarca y Groenlandia le están pidiendo a la Organización de las Naciones Unidas que le diga a Trump que basta, que no puede continuar con este afán de decir que Groenlandia tiene que ser para los Estados Unidos. ¿Cómo estará la cosa que hasta Bjork le está diciendo a Groenlandia que se independice y que se defienda de Trump? Que desde 1944 han tratado de independizarse de Dinamarca y que Dinamarca no los está defendiendo como debiera de defenderlos de los ataques trumpistas. El mundo, vaya que está cambiando a una velocidad enorme. Ojalá y cambiara para bien. Desgraciadamente es todo lo contrario. Reporte de tráfico. Gracias a la gente que nos siguió en Facebook. Mañana no hay programa. Tengo una reunión a las 8 de la mañana. Entonces no habrá programa. Pero nos pueden escuchar a las 8 de la noche en Tapatío, en el 93.9 de Imagen. Alguien se estaba quejando del programa. Pues no lo escuches. Los que sí, ahí nos escuchamos. Buenos días. Adiós. Y sí, nos seguimos a través, como ya lo saben ustedes, nos seguimos a través de Instagram. Ahí pueden ustedes saludarnos. Espero que hoy sí